Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a seguir con estos temas, estas promesas lindas del Señor. Y nos dice este tema: la sanidad divina, promesa de Dios para su pueblo, por las heridas de su Hijo Jesús. El profeta Isaías profetizó la provisión de sanidad para su iglesia. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí en ese versículo está la profecía donde Dios nos promete que tenemos sanidad divina para toda enfermedad. Según el plan de Dios, Él siempre cumplirá su palabra. En Jeremías 33:6 dice: He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Sanidad con su presencia. Marcos 1:31. Entonces Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Esto es en el caso de la suegra de Pedro, como Jesús con su mano la levantó sanándola. Sanidad creyendo en su palabra. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tenemos la promesa que si algún familiar está lejos de nosotros y está enfermo, podemos orar y creer que el Señor ya lo sanó, y veremos el testimonio, escucharemos del familiar la respuesta positiva de haber recibido sanidad. Tenemos que pedirlo y creerlo, aunque el familiar o la persona esté en otro país. Por la fe en Jesús. Mateo 15:28 dice: Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús pide fe para sanar. Jesús pide fe para sanar. Mateo 9:28. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Pedir sanidad en oración. Pedir sanidad en oración. Salmo capítulo 6, versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. También podemos pedir esa sanidad en oración, solitos en nuestra casa, y tengamos fe y creamos que el Señor ya lo hizo, y el Señor va a manifestar esa sanidad divina. El Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero si nos acercamos a Dios con fe, Él será amplio en bendecirnos. Pedir apoyo para sanidad divina. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Jesús nos manda a orar por los enfermos. Así que, mi amado hermano, qué lindo es de que el Señor aún nos enseña que si tal vez nuestra fe posiblemente ha fallado, o por pecado ha venido alguna enfermedad, dice que llamemos a los diáconos, a los ancianos, para que oren por nosotros, para apoyarnos en esa oración, en esa ministración de sanidad divina, y el Señor va a usar a los ancianos o a los diáconos para recibir sanidad divina. Por lo tanto, Jesús nos manda también a orar por los enfermos, como nos lo dice en Mateo 25:36. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. También en Hechos 28:8 nos dice: y aconteció que el Padre
de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Debemos perdonar y sanar. El Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No solamente dice que perdona nuestras iniquidades, sino que también sana nuestras dolencias, pero tenemos que pedir perdón por nuestras iniquidades. Creer que podemos vivir sanos. Qué maravilloso. Realmente la voluntad de Dios no es que estemos enfermos. Si un cristiano nunca se enferma, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que el cristiano no puede llegar a enfermarse. Pero si se enferma, sabemos que tenemos la promesa de sanidad divina. Así que hay muchos hermanos que predican: el verdadero hijo de Dios, el verdadero creyente no tiene que enfermarse. Esa predicación no es correcta, porque la enfermedad puede venir por muchas razones. Así que si un creyente no se enferma, pues gloria a Dios. Creo que la voluntad de Dios es que no tengamos ninguna dolencia, pero si hay enfermedad, ahí está la promesa de sanidad. Por lo tanto, creer que podemos vivir sanos nos lo dice en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tenemos que estar conscientes que el pecado, la duda, el rencor, la falta de perdón, etcétera, pueden impedir la sanidad. Cuidemos que nuestro corazón esté limpio. Así es, amado hermano, ¿verdad? Las enfermedades pueden venir por muchas causas. No podemos juzgar. Lo que podemos saber es de que lo lindo es de que tenemos la promesa de sanidad divina. Si lo hemos hecho si nos ha venido alguna causa por pecado, hay perdón y hay sanidad divina. Si ha sido una enfermedad hereditaria o por alguna alimentación, medicina, o por algún accidente, el Señor también, su promesa se mantiene fiel para sanarnos. Así que no podemos realmente juzgar, sino más bien lo que debemos de hacer es tener misericordia y pedirle al Señor que Dios quite todo dolor, toda enfermedad, toda dolencia, para que sus hijos no suframos. Así que, mi amado hermano, estas son las bendiciones, las promesas de Dios que está establecida para la iglesia de Cristo, para el pueblo de Dios, sanidad divina que ha sido prometida para su iglesia. Tenemos esa bendición. Dios me le bendiga y continuaremos con otro tema más adelante. Adelante.